Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista Venevisión, a través de su Canal 4, contamos con la visita de Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista. Bienvenido, como siempre, a nuestro canal. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y un saludo, por supuesto, clasista y revolucionario a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Nuestros amigos televidentes, como siempre, podrán participar. Colocamos en pantalla el 793-1634, el 793-1845 con el código 0212. Plan de empleo, plan petrolero recientemente anunciado ante el país por el candidato presidencial Enrique Capriles. De hecho, ayer él estaba sentado aquí y le preguntábamos sobre esa aseveración en el sentido de que va a actualizar las convenciones colectivas y de que ningún trabajador público estará por debajo del salario mínimo. Hay trabajadores del sector público que tienen al Estado como su patrono que no llegan al salario mínimo. Bueno, mira, dos cosas, ¿no? Hay dos direcciones de mencionar allí. La primera pregunta es en el tema petrolero. El tema petrolero, cuando se habla del plan de empleo, realmente, pues, lo primero que nosotros sabemos que la materia petrolera se discute en Petróleo Venezuela con la clase trabajadora. A raíz del paro, que precisamente realizaron ellos en el 2002, los trabajadores y trabajadoras, conjuntamente con el pueblo y las Fuerzas Armadas, asumimos el control de la industria petrolera, ¿no? Aquí, nosotros, esta PDVSA ha ingresado 45.000 y tantos trabajadores que en la PDVSA antigua estaban tercerizados. Esa vieja práctica que tenía justamente la derecha de tener trabajadores en condiciones infrahumanas, diferentes a los trabajadores propios, ¿no? Acuérdate que antes habían en Petróleo Venezuela aproximadamente 40.000 trabajadores y lo demás todo era lo que ellos llamaban outsourcing. Les habían entregado todas las empresas, taladros, equipos propios de la industria, a transnacionales, a terceros, que eran por supuesto sus equipos con quien mandaban. Entonces, de esa manera, pues tenían a los trabajadores tercerizados. Nosotros rescatamos todo esto, en este proceso, esta PDVSA socialista, rescatamos toda esa actividad, obtuvimos nuestros activos e ingresamos como personal permanente a los trabajadores y trabajadoras que laboraban en esos equipos. Entonces, el plan de empleo en Petróleo de Venezuela, la producción, eso es un tema que para nosotros los trabajadores realmente está bien centrado. Los trabajadores y trabajadoras tenemos claro nuestro papel histórico en esta industria que hoy es del pueblo, esta industria que hoy invierte en más de 500 millones de dólares en plan social. Entonces, venirnos a alguien a hablar de que va a ser lo que ya es una realidad y donde más cada día profundizamos el aspecto de ingreso, la sociabilización de la industria, es de verdad como para nosotros una demagogia. Nosotros creemos que nada tiene que decirnos el candidato Capriles en materia petrolera. El otro tema en petróleo que ellos atacan, que la industria regala, el país pues regala petróleo, nosotros queremos decirle que la clase trabajadora estamos conscientes de que esos acuerdos binacionales que se han hecho con otros países, primero y principal, es para diversificar el tema de la exportación. Nosotros no podemos ser un monoproductor dependiente única y exclusivamente de los Estados Unidos. Nosotros hoy en día hemos diversificado la exportación y, por supuesto, eso nos permite, es lo que nos ha llevado a porque tenemos independencia. Eso es fundamental. Es ahí donde faltaría saber si el candidato Capriles, siendo en un supuesto negado presidente de la República, tendría independencia para asumir planes en función de la nación, porque eso es fundamental. No podemos tener una ley del trabajo como la que tenemos en este país si no tuviésemos independencia. Ahí entro a decirte el tema de los empleados públicos. Tú sabes muy bien que por un artículo inclusive constitucional, la progresividad de los beneficios existe. Y en este país, aún en el 2002, cuando ellos apuñalearon a la nación, aún en el 2002, con lo precario del presupuesto, el Estado venezolano hizo incremento salarial a los empleados en general. Por supuesto, y los niveles salariales que hoy tienen los empleados de este país han ido consecuentes con la masa laboral. Los empleados públicos más aún, cuando han tenido a lo interno, por su condición, han tenido 2 discusiones de convención colectiva en este proceso de estos 14 años. Además de eso, se les ha reconocido su tabulador con incrementos pues, de acuerdo al funcionamiento del empleado público, ¿no? Entonces, mal podríamos decir que existen empleados públicos de que tengan salarios por debajo del salario mínimo cuando el Estado es el que fomenta los salarios mínimos, ¿no? Entonces, hay convenciones colectivas pendientes.
Bueno, eso estamos en proceso. Acuérdate que parte de la razón de ser de esta central, que hoy estamos impulsando, es primero y principal que las federaciones y sindicatos se legitimen por las bases con sus trabajadores, porque una de las razones fundamentales para discutir las convenciones colectivas de parte de la representación de los trabajadores debe ser la legitimidad de las federaciones, de los sindicatos de base. Entonces, de manera tal que estamos trabajando en esa dirección y pronto tendremos pues la instalación del contrato colectivo, el tercero que se discutirá en estos 14 años de revolución. De las organizaciones sindicales es lo que ha mantenido todavía pendiente algunas discusiones. De alguna manera mantiene pendientes las discusiones, eso es correcto. Entonces, por lo tanto, es este proceso, es en esta revolución donde los trabajadores nos hemos visualizado. Antiguamente no era así. Antiguamente nosotros, las luchas nuestras para lograr una convención, para lograr beneficios, incrementos salariales, para el tema de los jubilados, todo era bajo presión, había que hacer marchas, contramarchas, nos agredían, la guardia nos perseguía, la ballena nos echaba agua, en fin, toda una cosa que nosotros vivimos y los trabajadores y trabajadoras que vivimos esa época que vemos hoy, 14 años después, cómo en este país nosotros tenemos garantizados nuestros beneficios sociales, cuando la panacea que era Europa, hoy están quitándole todos los beneficios sociales a los españoles, en fin, en todos los países europeos que para nosotros nos ponían como ejemplo, hoy nosotros vemos cómo incrementan la edad para jubilarse, le van a quitar los aguinaldos a los trabajadores, en fin, es un plan del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del capitalismo, la crisis del capitalismo, y por lo tanto nosotros no queremos promesas, nosotros vivimos realidades. Rangel, pero para que quede claro, porque además esto es noticioso, ¿no existe entonces trabajador público por debajo del salario mínimo? No puede existir trabajador público por debajo del salario mínimo, cuando es el Estado mismo quien ha impulsado los salarios mínimos. Vamos a hacer una pausa, al regreso también participará la gente a través del 793-1634, 793-1845. Ha hecho usted referencia desde el punto de vista global, comparativo, entre las condiciones del trabajador en Venezuela y en otras partes del mundo como Europa. ¿Cómo nos asomamos a nuestro ingreso a Mercosur? ¿Qué puede ser positivo o negativo, si es el caso, en este ingreso al interés de los trabajadores? ¿Cómo lo ve usted como gremialista? Bueno, primero en la próxima parte, eso lo dejamos para el regreso. Ya venimos con Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista.